si funciona la plataforma. Sí, dígame. Ah, ok, ok. Bueno, van a poder ver ahí entonces. Bueno, entonces es eso. Ok. Acuérdense de esta imagen y vamos a ir explicando entonces esa imagen. Ok. En la plataforma tienen este material que después van a poder ver. Ok. Entonces, ¿y ustedes tienen prendido las computadoras? No, Se apagó está todo. apagado. Ah, o sea que solamente. Bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a ir viendo el gráfico y acá tiene la explicación. Entonces, la entrada es todo aquello que tiene nuestro programa que calcula o va a dibujar. En definitiva, es nuestro nuevo estado, es nuestro mundo, tras algún evento que ha hecho que se cambie la imagen. Entonces, aquí aparece el concepto de cámara. Entonces, este es nuestro mundo y aquí tenemos nuestra cámara, que básicamente va a ir observando lo que es la entrada. Entonces aquí tenemos la entrada. Después tenemos la CPU. Aquí tenemos la CPU. Entonces dice, es el que administra todo el que administra todo el sistema y se va a encargar de gestionar la comunicación entre todos los módulos. Entonces es quien organiza todo el trabajo y realizará las operaciones según se le vaya pidiendo. Básicamente es una GPU o CPU, donde tiene una unidad aritmética lógica y va a consultar la memoria cuando sea necesaria. Entonces, esta CPU, como cualquier otra CPU, tiene acceso directo a leer y escribir en la memoria RAM. O sea, estas tarjetas tienen memoria RAM, ¿okay?, para poder acceder. ¿Okay? Y a partir de ahí, entonces va a procesar esas imágenes. ¿Okay? Y son sistemas dedicados o tanto especializados en la parte gráfica. Le llaman dedicados porque básicamente son CPU aparte de lo que tiene la computadora. Entonces, podemos tener diferentes CPU trabajando en forma paralela para asegurar buen rendimiento real. Entonces, básicamente son un montón de GPUs o, o sistemas de procesamiento que van a ir estando en funcionamiento. ¿Okay? Tenemos varios chips entonces que están ahí. ¿Okay? Y lo otro es la memoria, que es el elemento indispensable y bastante obvio como el anterior. En nuestro caso, nos interesaría de cierta franja la memoria que es el frame buffer. Aparte de la memoria RAM, tenemos el frame buffer, vamos a llamarle FB. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hace el frame buffer? Esta es la parte más importante más o menos. ¿Okay? Es la zona de memoria destinada a almacenar todo aquello que se va a ser dibujado antes de presentar la información por la pantalla. Entonces, la CPU envía al frame buffer toda la información que se va a ir en la pantalla. Esto se recibe con el nombre frame buffer. Por lo tanto, nuestro programa OpenGL escribe el área de memoria y automáticamente envía el contenido a la pantalla después. ¿Okay? Es entonces una memoria intermedia mucho más rápida que la memoria RAM, que nos permite enviar información directamente a la salida que es nuestra pantalla. ¿Okay? Y el otro elemento asociado es el lookup table, o que le llaman looked. ¿Okay? Y es una tabla que contiene todos los colores que están disponibles en nuestro sistema. ¿Okay? Hay tarjetas gráficas que tienen True Color y otros que son de menor calidad, y conforme pasando el tiempo fueron evolucionando esto y básicamente hay computadoras y GPU y placas de video que son muy potentes. Entonces, esta tabla es lo que básicamente nos da casi
la mayoría de los colores. Básicamente es una tabla indexada, como dice acá su nombre. Es una tabla que contiene todos los colores que tenemos disponibles en nuestro sistema. A algunos, parece ya quizás como el término de paleta de colores le va a parecer más fácil. Entonces la LUT es Lookup Table. ¿Okay? Es un sistema indexado que tiene los colores identificados en una tabla y puede referirse para él en el programa. Entonces, más o menos tiene esta distribución. A veces en algunos programas gráficos vemos luego algún tipo de dibujo que tiene más o menos esto. Y aquí seleccionamos los colores. ¿Okay? Entonces, nos permite trabajar con eso. Y esto es parte del hardware mismo, ¿okay? La definición de esos colores. Así, si deseamos dibujar un polígono de color, vamos a modificar su atributo de color dándole a esto algún valor de identificador que, por ejemplo, sea el color rojo. ¿Okay? Generalmente nosotros utilizamos, como ya vimos en la clase pasada, estos colores indexados básicamente en alguna forma de RGB, Red, Green, Blue, que es básicamente dibujar según esa tabla de colores. ¿Okay? Entonces, el Lookup Table para nosotros es básicamente cómo se accede a los colores en formato de RGB. También tenemos un conversor digital analógico que la información contenida en el frame buffer. Este está entre el frame buffer y la salida. ¿Por qué? Porque algunos monitores antiguos eran analógicos, ¿okay? Hoy en día son digitales, pero igual sigue teniendo en la mayoría de los casos algún convertidor de digital a analógico para que pueda mostrarse. Justo acá, por ejemplo, tenemos estos proyectores, ¿okay? Dentro del aula, y estos proyectores siguen siendo tecnología analógica, ¿okay? Y algunos que son HDMI sí ya son más digitales, ¿okay? Pero sí o sí existe un conversor analógico, un conversor digital analógico, donde la información contenida en el frame buffer a nivel de bits que es digital y se convierte entonces en analógico para que pueda procesarse en una CRT, que es básicamente un monitor. Antes era un tubo de rayos catódicos, hoy en día ya poco se utiliza eso. Y eso es lo que básicamente llega a la salida para que podamos ver esa imagen. Vamos a ver esto, que aunque tengamos gráficos en 3D, nuestros monitores y nuestros dispositivos de salida siguen siendo en 2D. ¿Okay? A este concepto se le llama raster. Raster. Entonces, las imágenes siguen siendo en 2D aunque tengamos imágenes en 3D. Bueno, y por último tenemos la salida, que es el conversor que ya disponemos de información de forma analógica para visualizar nuestra pantalla. Antes de continuar, aclaremos que el término píxel, que es un picture elemento, es un punto en la pantalla, es la unidad mínima y entonces está dispuesta de filas que básicamente puede leer un monitor o un televisor, y es un conglomerado de píxeles que tiene diferentes colores asociados a cada una de las imágenes. El frame buffer se caracteriza por una resolución y una profundidad. ¿Okay? Un ejemplo, las tarjetas gráficas pueden tener diferentes resoluciones, por ejemplo 640 480, 800 por 600, y va subiendo así, 1024 por 768, así. Entonces la resolución viene dada por un ancho y alto, que es básicamente el ancho y alto de cada una de cada uno de los módulos, y básicamente aquí dentro de este espacio se ubican todos los píxeles. ¿Okay? Entonces a mayor resolución los píxeles son más pequeños, ¿okay? Y a una menor resolución los píxeles son más visibles, más grandes. ¿Okay? Entonces se ve de esta forma. A veces decimos se ve pixelado, decimos, entonces se ve básicamente más grande. Entonces a una menor resolución los píxeles son más grandes, y a una mayor resolución entonces los píxeles son más pequeños. ¿Okay?
Los píxeles son más grandes y aquí son más pequeños. Bueno, entonces depende de eso. Y básicamente tiene una multiplicación con las columnas de forma análoga a la resolución de nuestro monitor y pueden tener eso. La profundidad es el número de bits que básicamente va a manejar cada una de las resoluciones. ¿Okay? Y vamos a utilizar para guardar la información de cada píxel. Este número dependerá de la cantidad de colores que deseemos mostrar en nuestra aplicación. Típicamente, si queremos color real, necesitamos capacidades de mostrar básicamente esta cantidad de millones de colores, que es el true color, y simultáneamente la capacidad que sea aproximadamente a nuestro sistema de forma visual. En este caso, y suponiendo una resolución de 800 por 600 píxeles, en la pantalla necesitamos que entonces esto va a implicar 256 valores posibles de rojo, 256 de verde y 256 de azul, que es básicamente lo que se conoce como RGB. ¿Okay? Y esto implica que un píxel o un byte va a ser utilizado para cada una de estas componentes. Es decir, para cada píxel necesitamos 3 bytes. ¿Okay? 3 bytes. La librería OpenGL por sí sola se encargará de reservar ese espacio de memoria sin que nosotros tengamos que ocuparnos de ello. O sea que OpenGL es una librería de alto nivel, aunque se trabaja a más bajo nivel, pero básicamente nosotros no le decimos y no nos molestamos por saber qué cantidad de colores usa o cómo va a manejar eso. Se maneja de forma interna. Nuestra librería entonces es una API, que es una Application Program Interface, que nos permite básicamente definir las figuras y va a hacer todo lo necesario para crear esas figuras. Por lo tanto, nos facilitará y no tenemos que preocuparnos de cómo va a funcionar eso. Es transparente para nosotros ese proceso. Bueno, y aquí llegamos a un punto importante que es el modelo de cámara sintética. Entonces, OpenGL utiliza el modelo sintético para interpretar una escena que debe dibujar. Básicamente, se trata de imaginar que un objeto situado en un determinado lugar y alguien está filmando con una cámara tan sencillo como esta. Entonces, vamos a ver esa imagen. Okay. Y esta es básicamente la imagen como nosotros vamos a ver. Okay. Tenemos nuestro mundo en 3D, que puede ser nuestro frame buffer o nuestra memoria RAM, okay, que básicamente es un mundo en 3D. Y eso se proyecta en un plano y básicamente se convierte en 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque nuestra tecnología actual todavía no nos permite tener 3D de forma directa. Siempre está eso en proyectos, okay, tipo hologramas, pero todavía no tenemos muchos dispositivos que básicamente se conviertan en un mundo 3D directo. Okay. Entonces se convierte en 2D. Esto es lo que se conoce como raster. Y nuestra cámara generalmente está ubicada de esta forma. Entonces, si nosotros no movemos la cámara, va a apuntar directamente al área del monitor. ¿Okay? Entonces va a apuntar a esta área. ¿Okay? Entonces va a apuntar ahí. Pero nosotros podemos salirnos de este a nivel de software y podemos movernos a otros lugares de la pantalla, ¿okay? Y cambiar el centro de la perspectiva que tiene el tema de la cámara. Entonces el centro de proyecciones es la disposición de la cámara. Básicamente vamos a ver que después tenemos 3 ejes y de aquí sale uno de los ejes, ¿okay? Que es básicamente el lugar por donde nosotros estamos mirando. ¿Okay? Dice, contamos con un mundo en 3D y que estamos observando desde una determinada posición. Y vamos a ver que es un observador que nosotros mismos estamos mirando hacia el mundo virtual o bien a través de una cámara que estamos filmando. Eso es para poder tener una idea
de dónde estamos nosotros en ese mundo en 3D y podemos pensar que somos personas que estamos grabando con una cámara. Ese punto es el centro de proyección, como vimos en el ejemplo. Tal como se observa en la figura, evidentemente el mundo es tridimensional, pero su proyección en un plano, que es su plano de proyección, es bidimensional. Este plano es nuestro frame buffer, ¿okay? Antes de dibujar, o bien la pantalla del monitor después de hacerlo hecho. Esto hace mención que básicamente tenemos dos áreas de memoria, que puede ser la pantalla misma o la salida y el frame buffer. ¿Okay? Que básicamente puede ser la misma cosa, porque yo puedo tomar y cargar del frame buffer la imagen completa, o puedo tomar de la pantalla y cargar el frame buffer. ¿Okay? Y de esto cargar otra vez la memoria RAM. Si no tuviéramos este frame buffer, entonces el proceso va a ser un poco más lento. Entonces, esto es la solución que llegaron los fabricantes para poder trabajar de forma más efectiva. ¿Okay? Por lo tanto, para que nos quede claro, entonces existe un mundo en 3D y se proyecta en un mundo 2D, por lo tanto necesitamos que se realice una proyección. Son conceptos más que nada. ¿Okay? El mundo de la cámara sintética se compone pues de estos elementos. Necesitamos luces, ¿okay? Que son las iluminaciones de nuestro mundo 3D. Si vemos algún juego o alguna aplicación, vamos a ver que tienen luces. ¿Okay? Por defecto, esto está casi de forma perpendicular a nosotros, entonces no tiene variación de luces. Pero si movemos las luces o movemos las cámaras, entonces vamos a ver que esto va cambiando. Para ello será necesario que especifiquemos sus localizaciones, sus intensidades y colores. Se refiere a las luces. ¿Okay? Necesitamos una cámara que filme nuestro mundo virtual y muestre por la pantalla. Esta cámara es nuestro punto de vista del mundo que vamos a tener. Se caracteriza por una posición y el mundo y su orientación y su apertura al campo visual. El campo visual es la cantidad del mundo que la cámara puede alcanzar para ver. Vamos a ver, por ejemplo, la figura anterior y imaginar que acercamos el plano de proyección a nuestro mundo 3D. En este caso estaremos disminuyendo el campo visual, dado que será menos una porción del mundo que se proyectará. Básicamente es como tener una ventana. Vamos a suponer que este sea nuestro mundo virtual y este sea nuestra ventana de la pantalla. ¿Okay? Y solamente podemos ver lo que está aquí, en esta área. ¿Okay? Y podemos desplazarnos dentro de este mundo, que es más grande que nuestra área de la ventana. Entonces, solamente vamos a ver una porción de lo que es el mundo. ¿Okay? Por último, necesitamos objetos que formen parte de nuestro mundo y que precisamente serán los que serán filmados para nuestra cámara. Entonces, cualquier personaje de un juego son nuestros objetos y nos permite acercar la cámara ahí. Y vamos a caracterizar los atributos de color, material, grado de transparencia, etc. Cualquier transformación en 2D y 3D. Es importante notar que la independencia de todos estos elementos tienen entre sí. Entonces todos son independientes. La cámara es independiente de los objetos, puesto que estos están en una posición y ella otra. Manejaremos los objetos de geometría por un lado y la cámara por otro. Entonces está separado físicamente eso. Y actuarán en nuestro mundo y la segunda filmará desde una determinada posición de un determinado ángulo. Entonces nuestro mundo es más grande y nuestra visual es más pequeña. Okay. En cuanto a la arquitectura gráfica, este es un término bastante importante que se llama pipeline gráfico. Hablaremos ahora de lo que es un pipeline gráfico, que es un elemento que marcará la pauta de la actuación de OpenGL e incluso para nuestras manos el momento de programar. ¿Okay? La geometría que vamos a desear dibujar será la entrada de nuestro pipeline gráfico. Entonces, si nosotros tenemos definido que vamos a dibujar triángulos, rectángulos y círculos,
Este es nuestro mundo y básicamente esta es nuestra geometría. ¿Ok? Esta es la entrada misma de nuestro pipeline. ¿Ok? Y va a pasar, pipeline es más o menos sería como un tubo que tiene su entrada y termina en la salida. ¿Ok? Y aquí hay un montón de procesos, un montón de pasos hasta que llegue a su salida. Entonces la geometría que vamos a dibujar será entonces la entrada de nuestro pipeline gráfico aquí en la entrada. Y aquí le pasamos cómo va a ser nuestro mundo o nuestro entorno gráfico. Para ello ocurre que todos estos puntos son vectores y polígonos desde que entran hasta que salen y lo vemos en la siguiente figura. Vamos a ver en la siguiente figura cómo es el proceso. Entonces el pipeline gráfico, básicamente nuestro mundo objeto de 3D o 2D, va a entrar en una parte donde se va a transformar el modelo. ¿Okay? Y de esa transformación del modelo va a aparecer las coordenadas del mundo. ¿Okay? Y de ahí va a pasar una transformación de la visión y aquí se le va a aplicar luces. De aquí va a salir las coordenadas para las cámaras. También ocurre, aparte de las cámaras, ocurre algo que se llama clipping. Ustedes van a ver que si ustedes acercan el ratón hasta cierta área, básicamente a veces las imágenes se recortan, entonces es un tema de recorte. Entonces, básicamente si tengo algo dibujado en esta área y tengo algo dibujado en esta área, ¿okay? Entonces solamente se va a ver la porción de esa imagen que está dentro del área visual. Entonces a esto se le llama clipping o recorte. ¿Okay? Y luego de eso se proyecta a la parte de 2D y luego hay otro elemento que se llama DIX y por último a la parte de rasterización, que como ya dijimos que básicamente ven en la pantalla desde 3D hasta 2D y raster es el proceso de tener una imagen en 2D. Entonces, fíjense que puede ser una imagen en 3D, pero aquí se convierte en una imagen de 2D. ¿Okay? Y lo que se hace es engañar al ojo, como si fuera que tenemos 3D, pero nuestro monitor sigue siendo 2D. Entonces el punto de entrada de nuestra geometría es la parte izquierda, que es la entrada. Y a partir de ahí solo tenemos que seguir las líneas que están conectadas a diferentes módulos. Entonces se refiere a la imagen que estaba acá. Entonces desde la izquierda va siguiendo todo este camino hasta llegar a la salida. Ese es el concepto de pipeline gráfico. ¿Okay? Pues son los diferentes procesos hasta que desde la entrada llegue a su salida. Bueno, entonces vamos a analizar qué son los objetos geométricos. En nuestro mundo se compone de puntos, líneas, polígonos, etc. En definitiva, son las primitivas que inicialmente vamos a tener, que son los objetos que tienen unos atributos para nosotros que podamos utilizar y podamos fijarnos y pueden ser móviles o fijos. ¿Okay? Pueden ser deformables o rígidos. Y por lo tanto debemos ser capaces de trasladarlos, rotarlos, escalarlos antes de dibujar la pantalla. Entonces podemos transformarlos antes de que llegue a la pantalla. Y ahí ocurre de transformación del modelo. ¿Okay? Bueno, ¿qué es la transformación del modelo? Este módulo es el encargado de trasladar, rotar, escalar, incluso torcer cualquier objeto que sea dibujado antes en la pantalla real. Y esto debe estar dispuesto en el mundo. ¿Okay? O sea, debe estar dispuesto en nuestro mundo, que es invariable. Acá están nuestros objetos. ¿Okay? Imagínense que yo dibujé dentro de ese un triángulo de esta forma, pero si quiero rotarlo puedo tener de esta forma. Pero aquí, en el mundo real, en el mundo básicamente no se cambia de perspectiva. ¿Okay? Entonces
Solo en la transformación ocurre ese cambio. ¿Ok? Sí. Parece que dejaste de transmitir, ¿no? Hace salir tu pantalla y no se comparte. Ve un poco. Hace rato ya. No hace un rato. ¿Mm? Hace un rato. Acá no estoy analizando de mi belleza, ¿no? Así le sale. Vamos a intentar otra vez levantar. Se te cayó una tu conexión. Te quedaste sin datos. Ya no hay internet. Te quedaste sin datos, papá. ¿Y ahí? Acá por ejemplo tenemos 5 nomás, Richard, Mando, Fiorella, Molina y yo. Se fue realmente el internet ya de acá. Si quieres puedes aclararme a mi internet. ¿Cuál es? Es J2 Prime de Richard Capdevila, se llama la red. ¿Y tiene contraseña? Sí. Decime. A ver, yo voy a poner porque es muy complicado. Bueno. Aguanto. ¿Hasta dónde en la UPS aguanto? En todas las zonas se fue la energía. Justito hoy, la mañana. Entonces aquí también se fue. En este MIP también se fue. No, los otros siguen. Tipo, Ya. Avísale que estamos tratando de entrar. sí. Ahí entro. Sí, acá siguen todavía. Entonces, básicamente también tenemos las coordenadas de mundo. Si nos vamos en la gráfica, básicamente tenemos de un objeto en 3D que es nuestro mundo. Podemos hacer algunas transformaciones aquí. Y aquí podemos rotar, girar, mover los objetos. Y luego vamos a referirnos a unas coordenadas de mundo, que básicamente son lo que estamos viendo ahora. Y luego tenemos esas transformaciones ya visualizadas donde se le aplican luces, sombras, etc. Entonces, tenemos eso y ahí después tenemos las coordenadas ya de cámara. Los recortes, las proyecciones a 2D y la salida a la pantalla. ¿Okay? Son todas las secuencias que se va a ir mostrando. Entonces las coordenadas del mundo, tras haber terminado la transformación de nuestros vértices, entonces ya sabemos las posiciones de todos los objetos, como fue cambiado ahora en nuestro nuevo mundo. Entonces no son relativas a las cámaras, porque la cámara está después de esto. Y básicamente es una modificación de nuestro mundo. Entonces es eso. Y son posiciones referidas al sistema de coordenadas que vamos a utilizar y son de forma única y exclusiva para el mundo que estamos creando. De nuestro mundo original podemos cambiar algo y eso tiene una posición de cada objeto y ese ya va a ser nuestro nuevo mundo modificado.
y luego ocurren las transformaciones de visualizaciones y ahí es donde se le aplica la cámara. Entonces ahora es cuando necesitamos saber cómo se van a ver esos objetos ya posicionados directamente en el mundo desde nuestra cámara. Por lo tanto, la iluminamos para que sean visibles y tomen sus posiciones tal como se van a ver desde la cámara. Entonces, ahí se le aplica un mundo en 3D. Continuamos nomás y después nomás pasamos. Y después tenemos la cámara, que básicamente son las coordenadas de la cámara. Tras aplicar luces, ya sabemos cuáles son las coordenadas de todos los objetos respecto a nuestra cámara, es decir, cómo lo vemos en nuestro mundo desde nuestra posición. Es decir, que más o menos desde el monitor, para nosotros ya tenemos, entonces definimos cómo va a quedar la cámara. Y luego tenemos el clipping, que es el recorte, que consiste en recortar o ocultar todo aquello que está o no se ve fuera de la pantalla. ¿Ok? Hay algo que está conectado. Entonces, no puede ver, es lo que se denomina clipping, a todo aquello que no se ve. Es decir, si aquellas cámaras que no pueden verse, por lo que no entra en un ángulo de visión, entonces se elimina este proceso denominado clipping. ¿Okay? Pasa que a veces tenemos dos cosas. Si este fuera nuestro monitor y nuestro ojo estuviera en esta posición mirando al monitor, ese sería más o menos casi 90 grados mirando al monitor. ¿Okay? Pero a nivel de software, yo puedo mover la cámara y a veces puede ser que desde este ángulo, porque estamos en un mundo en 3D, entonces desde este ángulo empiece a mirar. Entonces básicamente no se va a ver nada en la pantalla, entonces eso también puede pasar. Y el clipping básicamente es todo lo que no se puede ver, es lo que se va a recortar. Y para que podamos pasar desde nuestro mundo en 3D, básicamente hay una proyección que convierte nuestro 3D en 2D, que básicamente son matemáticas matriciales otra vez, que hacen todo ese proceso. El DISC, que es Device Independent Screen Coordinate, que es, tras proyectar tenemos lo que se llaman coordenadas de pantalla independientes de dispositivo. Y estas coordenadas son básicamente lo que ya se conecta a nuestro dispositivo, que puede ser una pantalla, un monitor o lo que sea. Entonces, tenemos calcular, en el momento todavía no se han asociado a ningún tipo de pantalla o monitor. Entonces, básicamente es una ventana lógica donde pueda estar asociado a cualquier tipo de dispositivo después. Entonces, eso independiza entonces el dispositivo, nuestro dispositivo, de algo físico. Entonces eso hace que se adapte a cualquier dispositivo después. Entonces en esto van a ser asociados a ningún tipo de pantalla o monitor. Este punto es lo que el pipeline no sabemos si nuestro monitor es de 15 pulgadas o tiene resolución de 800 por 600, o si es de 19 pulgadas con una resolución de 1024 por 1480. Entonces es independientemente del dispositivo y es una coordenada como va a aparecer en la pantalla, pero todavía no se muestra eso. De hecho, no tenemos por qué controlarlo nosotros, no será transparente para el programador. Se trata de asociar una imagen recortada en 2D que se encuentra en el frame buffer con los píxeles de la pantalla. Según la resolución de la pantalla, sea mayor o menor, un punto de nuestro mundo ocupará más o menos píxeles. Y por último, después de nuestras coordenadas virtuales que están dentro del frame buffer, que es básicamente unas coordenadas que pueden ir a cualquier tipo de dispositivo, pasa a la rasterización, que es el proceso que se conoce como scan conversion, y finalmente asociamos nuestros puntos píxeles en la pantalla. Entonces aquí sí se vuelve físico,
esta parte visual lógica. Aquí sí se va a volver físico eso, en la parte de rasterización. Tras eso solamente falta que se pueda iluminar eso. ¿Ok? Y acá le llama iluminar fósforo de nuestra pantalla porque antes eran tubos de rayos catódicos que básicamente se iluminaban esos focos. Pero hoy en día esa tecnología cambió y básicamente son LEDs lo que se prenden y apagan. Evidentemente esto es un proceso totalmente físico, llevando a cabo que el tubo de rayos catódicos del monitor pueda hacer ese trabajo. No actuaremos pues sobre él. Y la imagen en la pantalla es lo que vamos a ver aquí. Termina y es la salida de nuestro proceso, ya que tenemos la imagen como muestra la cámara y se ve en el monitor. Entonces el pipeline es el proceso que ocurre entre la entrada y los diferentes pasos que van ocurriendo hasta que llegue a su salida. ¿Okay? Y le llama pipeline porque básicamente un tubo que conecta la entrada con la salida. Pipeline, o sea, es un tubo. Entonces el pipeline es gráfico, puede implementarse vía software o vía hardware. ¿Okay? Lo mejor sería vía hardware, entonces independiza el software. Es una máquina dedicada, por ejemplo, dentro de Silicon Graphics, que es básicamente el OpenGL, y todos sus módulos están construidos con una placa madre, de manera que el sistema es muy rápido. En un sistema más convencionales como PC o Mac, todo se realiza vía software y por lo tanto es más lento, siempre y cuando no tengamos instalada una tarjeta aceleradora gráfica. Okay. Entonces, resumiendo, si tenemos hardware dedicado, todo el proceso de diseño en 2D y 3D y todo ese manejo de OpenGL va a ir a un hardware. Y si no, va a ir a un software que va a ser mucho más lento. De esta forma, lo interesante de OpenGL es que funcionará independientemente de las implementaciones del pipeline. No vamos a tener cambios de código si cambias de plataforma. Entonces, si pasamos a Linux, a Windows, o si usamos el celular, o de repente usamos la computadora, no debería haber ningún cambio. Lo único que según va a depender más o menos de la capacidad o la velocidad de software y hardware. Okay. Todavía tenemos que los dispositivos tipo celulares son de menor capacidad que las computadoras, entonces tienen un OpenGL más reducido y un conjunto de funciones más reducidas, son más light. Okay. Pero prácticamente se puede tener el mismo trabajo que se tiene tanto en PC como en dispositivos. De hecho, muchos de los juegos que conocemos se han portado desde plataforma a PC y desde PC a dispositivos. ¿Sí? Todo gracias al OpenGL. Bueno, entonces aquí ya empezamos de lleno con OpenGL y vamos a hacer unos ejemplos después. Entonces aquí ya entramos de lleno a lo que es OpenGL. Después de ver toda esa parte teórica, vamos a ver esto. Los lenguajes generalmente tienen tipo de datos enteros, flotantes, reales. ¿Okay? Y esos tipos de datos están definidos con un alias dentro de OpenGL. ¿Okay? Entonces dice, empecemos algunos comandos básicos de OpenGL. OpenGL tiene sus propios tipos de datos, que son variables, que se refieren en sí. Entonces este modelo está tomado en lenguaje C, entonces básicamente un int es un entero en lenguaje C, un float es un punto flotante o con coma, y un double es uno con coma de doble precisión. Entonces, para acostumbrarnos a esas definiciones, la librería generó sus propias definiciones o alias. Le ponen la palabra GL a cada tipo de datos. GL mayúscula int, que es un entero, GL float, que es un valor con coma o flotante, GL double, que es básicamente flotante de doble precisión. Como vamos a ver, entonces se usa el prefijo GL y básicamente lo que hace es definen esas variables al estilo del lenguaje C.
y tienen casi todas las mismas propiedades, entonces nosotros vamos a usar eso. Ok, entonces las funciones que vamos a usar, ya vimos que las variables usan el prefijo GL mayúscula y las funciones utilizan el prefijo GL minúscula. Ok, entonces veamos un ejemplo. Supongamos que vamos a crear vértices que son puntos en la pantalla. Entonces vamos a pasar de diferentes formas como tiene el lenguaje. GL vertex 3F y le pasamos 3 valores flotantes. ¿Okay? O bien creamos un vértice con un vector llamado vértice que tiene 3 elementos y le pasamos a esta otra función que se llama GL vertex FB. Los dos hacen la misma cosa, los dos dibujan en este caso un triángulo que vamos a ver enseguida, solo que en este caso le pasamos los valores y aquí básicamente en vez de pasar los valores colocamos la cantidad de vértices o en un vector colocamos los vértices. Para ello usamos el lenguaje C tradicional, que es básicamente abrimos llave y aquí con coma vamos separando los valores de los vértices. Entonces pueden dibujarse de esa forma. Dice, ambas funciones crean un vértice situado en el origen de coordenadas, que es x y z igual a 0. ¿Okay? Porque básicamente nuestro eje de coordenadas en 3D es de esta forma. ¿Okay? Voy a tratar de dibujar acá. Este es el eje z. Este es el eje este puede ser por ejemplo el eje X y el eje Y, así. Y nuestro plano es más o menos aquí. Y si vamos a dibujar en 2D, este sería nuestro dibujo, ¿okay? Y si vamos a dibujar en 3D, este sería la proyección de ese dibujo. Entonces tiene una altura y sería más o menos aquí. Okay. Por defecto, si graficamos en 2D, que es solamente el plano X y Y que nosotros vamos a hacer en esta clase hoy, vamos a dibujar solamente figuras en 2D, entonces vamos a graficar en el eje X y Y y visualmente nosotros vamos a ver de esta forma, solo vamos a ver de esta forma dentro de la pantalla el eje X y el eje Y. Y aquí vamos a tener nuestro elemento que es nuestro círculo en 3. Okay. Bueno, entonces dice, ambas funciones crean un vértice ubicado en el eje X y Z. Básicamente es un eje coordenado de esta forma. Okay. Y estos 3 puntos están en 0. Okay, están en 0. Por eso coloca X y Z igual a 0. En el primer caso, el nombre de la función termina en 3F, que son 3 flotantes. Esto significa que vamos a especificar que el vértice tiene 3 valores o variables de tipo real o flotante. En cambio, el segundo parámetro, que es FB, que es float vector, estamos indicando a OpenGL que tenemos vértices y daremos que mediante un array o vector de flotante se va a manejar eso. Entonces ahí podemos dibujar triángulos pasándole un vector. Precisamente este array que define junto antes que se llame la función. Trabajaremos en 3D específicamente con las coordenadas del vértice en el orden X y Z. Si deseamos trabajar en 2D, solo vamos a tener que hacer que nuestro eje Z sea igual a 0, que es lo que les dije. Si nuestro eje Z es igual a 0, estamos aquí en este plano que está acá, en este plano que está acá, y no tenemos eje Z, que básicamente está en esta posición. Bueno, llegando a este punto ya podemos hacer un ejemplo, ¿ok? Y vamos a hacer un ejemplo.
pueden conectar su computadora. ¿Cómo? Pueden conectar su computadora. Acá lo estamos para usar en DEPC. Ah, sí. Ok, vamos a usar DEPC. Entonces, aquí ya vamos a hacer unos ejemplos. Ya estamos puestos que vamos a definir nuestro primer polígono en un triángulo, que sí, en OpenGL. Y tiene varios tipos definidos. ¿Okay? Entonces, para dibujar un polígono, en este caso vamos a dibujar un triángulo y tenemos que tener esta forma. Vamos a colocarle GL begin y termina con un GL end. ¿Okay? Y lo que se coloca ahí van a ser los vértices entonces de ese triángulo y nosotros le decimos GL begin y le decimos qué es lo que quiero graficar. Y acá viene, quiero graficar un triángulo. Bueno, y para graficar un triángulo entonces me tenés que pasar estos tres vértices. Estos tres vértices que están aquí. ¿Okay? Y le paso entonces menos 1, 0, 0. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Okay. Sí, ahí está. Este código se crea un triángulo situado en el plano XY. Entonces, ¿cómo sabe que es XY? Porque todas las Z son 0. Entonces, así tenemos nuestro plano. Este es X, este es Y, y nuestra Z es 0. Entonces, vamos a dibujar nuestro... este es nuestro plano, que es bidimensional, y aquí vamos a dibujar nuestro triángulo. Vamos a pasarle 3 puntos. Y con esos 3 puntos, entonces, vamos a dibujar nuestro triángulo. ¿Okay? Y por eso que se le pasa a estos 3 vértices. Le pasamos punto 1, punto 2, punto 3. ¿Okay? Dice, este código crea un triángulo situado en el plano X e Y, ya que observéis que está en el plano Z igual a 0, estos que están aquí. Para que los 3 vértices que se forman, esos 3 vértices se encuentran en las posiciones menos 1, 0, sería el primer punto, P1, 0, el segundo punto, en 2D, y en 0, 1, que es el punto 3. Estos 3 puntos. GL vertex, y le pasamos esos. Y 3 significa que le pasamos 3 vértices, y F que son de flotante. Y ahí ellos ya va a graficar el triángulo. Pero tiene unas recomendaciones. Su recorrido desde el punto 1, P1, P2 y P3 tiene que estar en sentido antihorario para que funcione. Esa es la recomendación que tiene. Sus 3 vértices se encuentran en las posiciones, esto que ven acá, según el plano X. Un polígono se encapsula entre GL begin y GL end. El parámetro que recibe la primera sirve para decirle a OpenGL que es un tipo de polígono que vamos a crear. En nuestro caso vamos a dibujar un triángulo, GL triangle, que es una constante definida dentro de la misma librería. Esto que ven acá está definido ahí. Para claridad es conveniente tabular el begin y el end y el código colocar en el medio. Entonces es un código entre el begin y el end, tal como vamos a ver en el ejemplo que ya vimos. ¿Okay? Entonces vamos a definir básicamente en diferentes atributos. Si queremos darle color, entonces vamos a agregarle así, GL color 3F, y le damos los valores de RGB, red, green y blue. Sus valores van entre 0 y 1. ¿Okay? Los valores de estos van entre 0 y 1. Entonces aquí 0,5, 0,5, 0,5, que más o menos es un color gris.
Entonces, donde los tres valores de tipo flotante se pueden pasar a una función glcolor por orden, entonces la cantidad de rojo red que deseamos, la cantidad de verde y la cantidad azul. Entonces llamamos a RGB y va a dibujar eso en algún color. ¿Okay? Y vamos a aplicar entonces la cantidad de colores que vamos a desear. Los valores de cada color deben estar entre 0, que no aplica color, y 1, como vemos acá, entre 0 y 1. En nuestro caso, entonces tenemos esto. Si colocásemos de esta forma, red 0, green 0 y blue 0, entonces es color negro. ¿Okay? Y valores 1, 1 y 1, entonces da blanco. 1 rojo, 1 verde y 1 azul, que son los mayores valores. Entonces varía entre 0 y 1. 0 es negro y 1 es blanco. De hecho, sabemos que por definición de colores, ¿okay? El negro es la ausencia de colores, entonces van a darse cuenta que es valor 0. ¿Okay? Y el color blanco es la mezcla de todos los colores, sería la suma de todos los colores, por eso es el valor mayor, que es 1. Aquí entonces tenemos nuestro triángulo que vamos a dibujar de color blanco. Entonces 1, 1, 1, definimos el color aquí, y acá con begin, GL begin, le decimos que vamos a dibujar un triángulo y le pasamos sus vértices y termina con GL. De esta manera primero vamos a especificar todos sus colores y luego vamos a empezar a dibujar. Al ejecutar la función glVertex, el vértice en cuestión entra en el pipeline y se traslada a la posición que hemos especificado para él. Entonces se mapea el frame buffer con la representación de memoria del plano de proyección en 2D, pasando posteriormente en la pantalla de nuestro monitor. Así, en este caso tenemos 3 vértices que sucesivamente entran en el pipeline uno tras otro. Algo importante es que tenemos que tener en cuenta es que el polígono en base a sus vértices debería ser en orden concreto. Si lo haces de otra forma, entonces no se asegura la representación en la pantalla sea correcta. La convención que se crea para los vértices en el sentido es antihorario. Entonces, nuestro sentido de poder definir los puntos va a tener que ser en sentido antihorario. Entonces, esa es la convención para poder hacer los gráficos. El sentido horario es este, ¿verdad? Y el sentido antihorario sería este. Eso es lo que hay que respetar, el sentido antihorario. Bueno, aquí tenemos una lista de puntos que podemos hacer. Si escribimos glPoint es como definir un píxel. Entonces, para todos los vértices vamos a indicar que son funciones que van a dibujar por separado en modo puntos libres. Son puntos en la pantalla. glLine, vamos a dibujar una línea, entonces va a trazar automáticamente líneas que vuelven. glPolígono puede ser cualquier polígono desde 3 lados, ¿okay? 4, 5, 6 y n cantidad de lados. ¿Okay? glQuartz, entonces básicamente son 4 vértices que para formar un cuadrilátero, que no necesariamente es un cuadrado o un rectángulo, puede ser un paralelogramo, por ejemplo. Entonces puede ser básicamente esta figura. ¿Okay? El triángulo es lo que vamos a hacer nosotros, y necesitamos pasar 3 vértices. ¿Okay? Entonces fíjense la cantidad de vértices que se necesita para cada una de las figuras. ¿Okay? Vamos a trabajar con en esta clase, ¿okay? Con 3, y después podemos aumentar más puntos para crear cuadriláteros o polígonos de más lados.
También existen estas otras que son variantes, que es el triangle strip y el GL quad strip. Entonces crean triángulos con 3 primeros vértices, entonces sucesivamente puede crear nuevos triángulos a partir del último, entonces del anterior, y va uniendo todos esos vértices. Y GL quad strip, al igual que el anterior, pero con cuadrilátero. Entonces puede ir creando a partir de un cuadrilátero otros cuadriláteros. De hecho, los tipos más usados son básicamente los 3 primeros. Estos que ven acá son más rebuscados para poder graficar. Entonces, en la figura observa que vamos a usar diferentes tipos de GL point y GL de línea. Hay una imagen que después vamos a ver, después de que básicamente muestra una serie de figuras que se pueden crear. Entonces, básicamente lo ideal es pasarle GL begin y un GL end y después los vértices. Y acá el tipo de gráficos que se va a dibujar. Entonces, lo que OpenGL dibuja, según el caso, que se encuentra en color negro en la figura, no ha trazado gris, que eso lo ha puesto como referencia. En la fila de la figura vemos que ha creado sucesivos polígonos de 4 lados y no tienen por qué ser cuadriláteros o rectángulos. Va a depender simplemente de los puntos que le pasen. Otra cosa es que él espera que las figuras sean convexas. Eso es lo que espera. Voy a pasarnos más rápido a esto. Las figuras, para que pueda graficar OpenGL, tienen que ser convexas. Y si no es convexa, se hace básicamente lo que se llama teselación, que es básicamente a partir de diferentes triángulos, básicamente simular figuras que no son convexas. Pero en general, las figuras que tenemos que pasar son convexas. Acá tienen esas imágenes. Fíjense cómo los puntos se van definiendo. P0, P1, P3. Se dan cuenta que sigue este sentido. Sigue este sentido, la definición. Entonces, tienen ahí la misma cosa acá. P0, P1 y así. Lo ideal es que sean polígonos convexos, que son básicamente figuras cerradas. Eso es lo que esperan. Y si no son convexos, entonces se va a formar a partir de diferentes tipos de triángulos, como ven aquí. Bueno, acá tienen los ejes para que puedan tener una idea. Básicamente el eje Z está acá, el eje Y está acá y el eje X está acá. Y nuestro triángulo está en esta posición. Como vamos a ver nosotros en el monitor, vamos a ver aquí básicamente el eje X y el eje Y. Nuestro triángulo de esa forma. Pero con relación al eje Z se ve de esta forma. Y lo más importante, el eje Z dentro del monitor está en esta dirección. O sea que está de cara al observador. Entonces, una persona que mira al monitor, básicamente está de cara al eje Z. Por eso, si el eje Z es 0, entonces es una figura 2D. Y si esto no es 0, entonces ven cómo va creciendo en altura el eje Z. Entonces aquí, dentro del monitor, va para el fondo. Entonces tiene una profundidad. Y así como se grafica entonces un elemento en 3D. Tiene una profundidad. Todos conocen la impresora 3D, o por lo menos ya vieron la impresora 3D. Van a ver que tiene
imagínense que esta es impresora 3D. Tiene una base y después su estructura que sube y baja. ¿Ok? Y la que sube y baja es el eje Z. Entonces va dibujando a partir de elementos de 2D y va levantando este triángulo para arriba si es que vamos a dibujar un triángulo. ¿Ok? Y ahí vemos entonces cómo es la forma como se ubican estos elementos ahí. Bueno. Y ahora ya empezamos lo más simpático ya para poder hacer. ¿Okay? Pueden bajar de la plataforma para copiar el código, o si no van a tener que copiar a mano. ¿Y la plataforma? ¿Ah? ¿Y la plataforma? En la plataforma está para bajar el archivo. Es un archivo Word para poder hacer el ejercicio. ¿Okay? Se llama GL en la clase de clase 4. Se llama GL, OpenGL Lab 1 se llama. Pero abran el que está en Word. Los dos AC, los dos archivos AC. No aparece. No aparece. Tipo, No hay nada para bajar. Tampoco. Ahí está. Sí, ese es el que tienen que bajar. El que está en Word. Bajen para trabajar menos. Bueno, hay que tipear mucho. Abran el que están en Word y vamos a ir viendo. Okay. Vamos a aprovechar esas definiciones que estaban ya aquí. Okay. Este que está en amarillo vamos a aprovechar. Este que está acá. Este sería la página, a ver, de ese Word sería. Página 31. En la página 31 este vamos a copiar. Control C, ¿ok? Está. Bueno. Y ahora vamos a irnos al Dev C. Vamos a abrir el Dev C. Dev C. Acá viene la parte emocionante ya porque vimos cómo se grafica en una página web que es con el Canvas. Luego vimos cómo se grafica en Windows. ¿Okay? Y hoy ya vemos una arquitectura independiente. Bueno, también los de la página web son independientes. Y ahora vamos a ver el OpenGL, que es más independiente todavía. ¿Okay? Y después también nos queda ver algo que se llama WebGL. Y WebGL es básicamente OpenGL, pero para páginas web. Y es bastante poderoso porque pueden hacer cosas bastante impresionantes ahí. Okay. Bueno. Debe aprender a explicar qué hace. Ah, sí. Solo que voy a desconectar otra vez. Hola.